Hola, ¿cómo están? Soy Grace Galván y en este momento vamos a tener una plática sumamente interesante para todos aquellos que quieran saber un poquito más de por qué vienen los problemas gastrointestinales. Vamos a platicar con el doctor Jesús Vega. Él es gastrocirujano y tenemos mucha información, así que no te vayas, estás con Health Manager. Y en este momento, como les decía, ya tengo el gusto de poder platicar con una personalidad, y lo digo así porque de todo lo que vamos a platicar es tan interesante. No se imaginan todo aquello que tengan dudas y preguntas en cuanto a los intestinos, ¿verdad, doctor? Así es. Pues en este momento, exactamente, en este momento los podemos ir resolviendo y me parece extraordinario que el día de hoy nos haga el favor de poder platicar con usted, pero para eso le voy a dejar se presente y nos diga en qué se especializó y su nombre. Hola Grace, mira, yo soy el doctor Alfredo Jesús Vega Pérez, soy gastrocirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Medicina, y la especialidad la hice en siglo XXI en el hospital del Centro Médico del IMSS, avalado por la UNAM. Después hice un fellow en España, en Valladolid, España, sobre cirugía metabólica y de la obesidad. Y regresando hicimos un fellow en cirugía de cáncer de colon y recto, Grace. Y pues bueno, eso es a nivel académico. Bueno, algunas otras cositas más. Y por así decirlo, porque estuve checando su currículum y de verdad que es impresionante, pero sobre todo te da la garantía de poder estar platicando con alguien que es experto, especialista en la materia. Hay un tema muy interesante cuando hablamos de los intestinos, porque se crea un trastorno y yo quisiera saber y arrancar con esto, ¿qué son los trastornos gastrointestinales? Pues mira, Grace, los trastornos gastrointestinales es un mundo en realidad. Van desde trastornos a nivel gástricos, hepáticos, pancreáticos, intestinales, colónicos, esofágicos, e inclusive laringeos, que es parte del sistema gastrointestinal en general. Entonces, estos trastornos son muchos síntomas, para no decir un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, que puede ir desde una gastritis hasta una colitis, hasta una proctitis, en realidad también, que está ya abarcando en la parte del ano. Son muchísimos trastornos o muchísimos síntomas que podemos englobar en un trastorno del sistema gastrointestinal del tipo funcional, Grace. Eso es bien importante. Y cuando habla de funcional, ¿a qué se refiere? De funcional me refiero a que es, en realidad, todo el sistema gastrointestinal está afectado por múltiples situaciones, ¿no? Una de las situaciones más comúnmente encontradas en la consulta privada, que actualmente estamos en consulta privada, precisamente eso es la ansiedad, el estrés, los hábitos dietéticos que van prácticamente de la mano. Eso es lo más importante, ¿no? Cuando hablamos de algo orgánico, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a unos divertículos o a un problema de vesícula. Pero ese problema de vesícula también nos va a llevar a un trastorno funcional. Ya no lo podemos catalogar como funcional porque ya hay un órgano específico que nos está causando todos los problemas gastrointestinales. No sé si más o menos te quedó claro, Grace. Un poquito sí, pero para los que no, a mí me gustaría, y si me puede hacer el favor, de ir desmenuzando cuando se refiere a divertículos, ¿qué es? Mira, por ejemplo, los divertículos son unos sacos, son unos como, yo les comento a mis pacientes, son unos chipotes de una llanta. El colon es un órgano hueco, es el intestino grueso, es en realidad por donde pasa ya la popó formada. Y cuando se tiene estreñimiento, cuando se tiene malos hábitos defecatorios o malos hábitos alimenticios también, la popó llega a ser un poco más ácida, de mala calidad, tener eventos diarreicos, y esto va generando una debilidad de la pared de ese intestino grueso, para al final provocar un tipo chipote de una llanta. Y ese chipotito, a nivel orgánico, en este caso o médico, lo conocemos como divertículo o diverticulosis.
Que no es tan divertido al rato que te estén cortando el intestino. ¿Cuántos son los centímetros que te pueden cortar? Lo más que te pueden cortar. No, se puede ir todo el colon, inclusive cuando hay necesidad, ¿no? La realidad es que ya actualmente está un poco en desuso el extirpar el colon, en realidad. Ya hay muchos medicamentos, hay muchos tratamientos, e inclusive quirúrgicos mínimamente invasivos, y que les van bastante, pero bastante bien a los pacientes. Hace muchos años se utilizaba o se ocupaba el decir, tienes divertículos en tal porción o en una porción de 15 centímetros, hay que cortar esos 15 centímetros y después unir o dejar colostomía, que es una bolsita por la piel, y después otra vez reoperar. Actualmente ya no se sugiere esto, está prácticamente en desuso, dado que a esos pacientes que se les hacía esa cirugía, se les volvían a formar los divertículos, precisamente porque nunca cambiaron esos hábitos que lo llevaron a la primer patología, ¿no? Entonces, ¿y uno de los hábitos podría ser fumar, tomar? Uno de ellos, el tabaco lo que hace es que inhibe la síntesis de la colágena, y eso va, como tú lo sabes, colágeno tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Entonces va disminuyendo o va provocando que la debilidad de la pared sea mayor del colon, y esto provoca esos chipotitos, ¿no? Entonces sí está relacionado directamente. También el alcohol, el consumo de... ¿Y tiene algo que ver con el estrés, doctor? ¿Tiene algo que ver? El estrés propiamente, o que se relacione directamente con los divertículos, que sean los causantes, la realidad es que no. Pero ahí te van los trastornos funcionales. Los trastornos funcionales actualmente se están viendo cada vez más frecuentemente en esta pandemia, en este confinamiento que llevamos 6-7 meses apartados de nuestra sociedad, en donde estamos en casa, en donde prácticamente 24 horas en casa, homeschool, home office, todo este tipo de actividades, mayor sedentarismo. Estamos todo el tiempo consumiendo o picando alimentos que ya podemos considerar como chatarras, no alimentos sanos. Y esto, el estrés, la ansiedad, nos va a provocar una mayor secreción a nivel gastrointestinal de ácidos y de jugos gastrointestinales en general, llámese pancreáticos, biliares. Todo ese bolo alimenticio que llega al colon, el colon, ese bolo es más irritante. Entonces, al irritar la mucosa del colon, también la va debilitando, ¿no? Poco a poco, y es crónico. No es de que ahorita tengo estrés y mañana ya me salieron divertículos. Hablando de los trastornos, me voy a regresar tantito y platicábamos de los más comunes. Usted mencionaba la colitis, entre otros. Sí. La colitis, ¿por qué da, doctor? Porque es algo como muy común que escuchamos, ¿no? Claro, es una de las patologías más frecuentes si englobamos todos estos trastornos, ¿no? Por ahí vas a escuchar colitis nerviosa, colitis espástica. Hay muchísimos tipos de colitis. La más común, vuelvo a lo mismo, son funcionales y están relacionados con nuestros hábitos. Llámese mentales o trastornos mentales o psicológicos, como trastornos alimenticios, ¿no? Y no trastornos alimenticios me estoy refiriendo a anorexia o bulimia, sino ya el comer mal o el tener un mal hábito, pues ya es un trastorno, ¿no? Y a veces creemos que es algo normal. Lo mismo que piensa el paciente que tiene anorexia o el paciente que tiene bulimia. Para él no, para él es normal. La realidad es que estos trastornos se van a ir derivando poco a poco de la mayor secreción ácida, que esto también nos puede provocar una gastritis. A su vez, de la mayor secreción ácida nos va a producir mayor secreción pancreática, mayor secreción biliar, y todo este jugo gastrointestinal que viaja a través de todo el intestino es algo muy irritante para nuestra mucosa del intestino. Al llegar al colon, el colon también dice, este bolo alimenticio es muy irritante, ¿qué hago? A veces mejor lo saco. Y lo característico de este tipo de pacientes es que tienen evacuaciones normales, supongamos hoy hago normal y mañana de la nada tengo evacuación diarreica. Entonces el paciente cree que ya se enfermó, que tiene una diarrea infecciosa, y al día siguiente hasta estreñimiento tiene, ¿no? Entonces esto es lo más común. Hay un trastorno funcional, un trastorno que no sabemos cómo voy a hacer
de la popó el día de mañana. Entonces, esto es un síntoma, un signo clave para hablar de los trastornos funcionales. Obviamente también la gran mayoría de los pacientes van a referir gastritis, algunos reflujo, algunos cólicos, y los cólicos abdominales son los que conocemos como retortijones, y esto es debido a que nuestro intestino, al estar irritado, pues bueno, se va a mover más rápido, se va a mover más lento, el colon a la vez igual. Entonces es un mundo increíble de síntomas, de signos y todo lo demás. Y ahorita con la pandemia, que nos ha llevado a un confinamiento muy importante, nos ha dado al traste a todo nuestro buen funcionamiento gastrointestinal. Desde una mayor ingesta de alcohol durante el confinamiento, mayor índice tabáquico en los pacientes fumadores, estrés, ansiedad, depresión, y vienen de ahí, y todo esto va a afectar directamente a nuestro sistema gastrointestinal, ¿no? Los alimenticios que tenemos a la mano, en vez de comprar algo sano, en vez de comer de desayunar a las 7, 8 de la mañana, comer 2, 3 de la tarde y cenar 8 o 10 de la noche, estamos comiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo tenemos a la mano, estamos picando. Entonces, eso genera un trastorno en general de todo nuestro sistema gastrointestinal. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo, el paciente fumador tiene mayor riesgo de estos trastornos, el paciente con ingesta alcohólica, no necesariamente tiene que ser alcohólico, ¿eh? Estoy hablando con una cubita, con un vino tinto o algo puede derivar en estos trastornos. Los factores de riesgo, el paciente obeso o con sobrepeso, el sedentarismo, que también es muy fundamental en estos trastornos gastrointestinales, la ansiedad y el estrés son los que nos van a dar o son factores de riesgo para presentar este tipo se le conoce como un síndrome de dispepsia no orgánica médicamente. Voy a entrar a un tema que muchos no mencionamos o nada más lo haces cuando estás con tu médico, pero que padecen. Yo le puedo asegurar que muchísima gente que son los gases, claro. Y que a veces pues son incómodos porque no puedes estar en un lugar todo nervioso te encuentras, ¿no? Porque dices, ahí viene, y no es vida, eso es una realidad. Claro. Al tener el bolo alimenticio de un tipo más irritativo y que va pasando por todo el tracto gastrointestinal 6 a 8 metros, eso genera mayor fermentación de los alimentos y genera gas propiamente. A nivel del colon, que también está irritado, que va a estar, digamos, lesionado sin haber una lesión propiamente, sino es en todo el trayecto colónico, también va a producir mayor fermentación de las bacterias, mayor producción de gases, y de esta forma vamos a estar constantemente con la canalización de gases o flatulencias. Esto asociado también que el paciente se va a sentir muy abotigado, muy inflamado, y me siento como lleno, como que ya no puedo más y todo lo demás. Y pues bueno, eso es algo en teoría malo, pero en realidad es algo bueno en realidad porque estamos tratando o estamos sacando esos gases y nos van a aliviar la presión intraabdominal en general, ¿no, Grace? Y doctor, usted ahorita mencionaba la palabra asociar. ¿Cómo se asocian a la pandemia y al confinanciamiento? Que ya más o menos nos explicó. Exacto. Mira, lo principal, a nivel de la consulta privada, te puedo hablar de finales de marzo, mediados de junio, todo paciente estuvo en sus casas, o sea, no salieron, en realidad, ni a la esquina de sus casas, una gran mayoría de ellos. Por eso, pues bueno, se detuvo un poco los picos, o iba muy lento esas curvas, ¿no?, de contagios. Pero a finales de julio, agosto y septiembre, que empezamos a salir, que empezamos a convivir ya normal, también ahí hubo mayor trastornos, porque por lo previo, la depresión, la ansiedad, el no convivir con las familias, el no poder ver a mi papá, ¿por qué? Porque está confinado, los hijos no pueden ver a los nietos no pueden ver a los hijos o a los nietos, pues los nietos no pueden ver a los abuelos.
Entonces, sí es un problema y todo está relacionado con la ansiedad. Cada vez vemos más frecuentemente trastornos de la ansiedad, principalmente en la consulta, y obviamente van a estar asociados también a los trastornos gastrointestinales funcionales, Grace. Y otra cosa muy importante también, el uso del internet, el uso de estar todo el tiempo conectados, también nos va a favorecer a nuestra ansiedad, al que tú dices, bueno, oye, hoy como que amanecí inflamado, me meto a internet, busco inflamación y salen hasta cáncer, tumores. Entonces eso genera mayor ansiedad, mucha más ansiedad, y vamos a generar mayor problema a nivel somático. Que también tiene que ver con los alimentos, como lo explicaba, por estar comiendo de más o por esta misma ansiedad que te genera la pandemia. Doctor, ¿y cuándo ya tengo que ir con un especialista? Cuando dices, ya no puedo más, ya estoy regulando mis comidas, o estoy regulando un poquito, o le he bajado muchito al cigarro, al alcohol, y aún así sigo. Claro. Mira, estos trastornos no es algo agudo, no es de que yo esté hoy normal y mañana ya me aparezca, ¿no? Entonces, es algo un poquito ya que viene de atrás y de los malos hábitos previos, y que conforme va pasando el tiempo, nuestro sistema gastrointestinal es algo increíble. Entonces, él va regulando hasta que llega un momento donde dice, bueno, yo ya no puedo, o sea, ya, discúlpame, en este caso tú, vamos a hablar de ti, Grace, discúlpame, Grace. Sí, claro. Yo ya no puedo. Entonces es cuando empieza a haber inflamaciones y los ruidos intestinales, que se conoce como meteorismo, la mala calidad de la popó, que está muy asociada. Yo creo que eso es uno de los principales puntos claves para determinar este tipo de trastornos. De repente hago bien, de repente mañana hago diarrea, y de repente, oye, ahora tengo estreñimiento, ¿no? Entonces eso es muy, pero muy, muy común para decir, esta paciente o este paciente va a tener o tiene un trastorno del tipo funcional. Así es, Grace. Y doctor, ¿y eso es cómo los trata? Yo ya quiero que me medique, ¿no? No, mira, la realidad, todos estos trastornos funcionales, o sea, el síndrome de dispepsia no orgánica, es lo más común. Estamos hablando del 80-85% de los pacientes. Siempre hay que hacer un protocolo de estudio, porque existe un 15% que puede ser orgánico. Llámese divertículos, llámese pólipos, llámese malrotaciones intestinales, llámese problemas de la vesícula, llámese problemas pancreáticos, hernias hiatales, hernias inguinales. Entonces siempre hay que hacer un protocolo, y de acuerdo a ese protocolo hay que dar tratamientos médicos, obviamente a la mano y a la par de los tratamientos dietéticos. Lo más importante, antes de decir, oye, voy a ir a visitar al médico, ya tú lo comentaste, es voy a cambiar mis hábitos dietéticos. A veces creemos que lo que comemos es lo sano o es lo normal, pero en realidad no. Por ejemplo, actualmente estamos consumiendo mucho alimento procesado, mucho químico, mucho conservador, y la otra, mucha harina. Para todo tiene harina. Hasta el sushi, que aquí en México lo hacemos hasta empanizado, lo que tú quieras, que en teoría ya en Japón es puro pescadito, y se acabó. O arroz blanco, aquí le ponemos de todo, salsas, de todo, inclusive harinas, los empanizados. Entonces, tenemos mucho carbohidrato refinado, y que creo que eso es una de las causas principales por las cuales tenemos cada vez más trastornos funcionales y orgánicos, ¿ves? O sea, llámese problemas de vesícula, de divertículos también, que están muy asociados a estas harinas. Yo estoy en contra de las harinas completamente. Yo sé que es extenso las medidas, ¿no?, para evitarlos, pero ¿alguna que nos pueda compartir? Mira, lo principal es tratar de hacer una dieta equilibrada, evitar las harinas a toda costa. Digo, lo puedes hacer en algún antojito, un fin de semana, dices, bueno, fui a una fiesta, a una reunión, y pues había pizza, y yo traía lo único que pude comer fue pizza. Está muy, muy, muy bien, ¿no? Pero en realidad, el tratar de mejorar los hábitos dietéticos, el comer a sus horas, 3 a 5 veces al día, es lo mejor. Y algo bien importante que no hemos comentado, lo físico, el ejercicio. Eso también va a ir también de la mano con una mejoría muy importante en estos trastornos, y hacernos hábitos adecuados. Hay pacientes que tienen el hábito defecatorio en cualquier momento, a cualquier hora y en donde sea. Hay que hacer un hábito defecatorio.
Si para mí lo conveniente es levantarme e ir al WC, al levantarme, hacer ese hábito. ¿Para qué? Para que durante todo el día no tenga que yo ir otra vez al baño, ¿no? O, ahora ya me dio el cólico, pues voy a ir al baño ya a cualquier hora. Eso ya no es un hábito. Estamos, digamos, perdiendo los hábitos y por eso se llama hábito defecatorio. Tenemos que tener un hábito y para eso se tiene tiempo. Existen medicamentos que son antiespasmódicos, que es lo más común que utilizamos, que es como un tipo antiinflamatorio, pero del músculo liso, que es el que tiene todo nuestro intestino y todo el colon. Y eso es lo más común que vamos a utilizar. Y algo bien importante, la ingesta de fibra. Eso es prácticamente, yo creo que siempre lo comento en mi consulta, es algo como el pilar del tratamiento para este trastorno funcional del sistema gastrointestinal. La fibra es algo primordial. Doctor, usted me puso como ejemplo. Entonces, si en el caso de que yo fuera una persona que siempre tiene flatulencias, ¿y cómo sé que es por alimento o porque tengo colitis nerviosa o los trastornos antes mencionados? Mira, más que colitis nerviosa, bueno, por lo que ya me comentaste de la colitis nerviosa, creo que tú debes de estar en una situación de estrés constante, X, Y, Z, ¿no? En realidad el término de colitis nerviosa no existe como tal como para clasificar una colitis. Puede haber muchísimas causas de eso. Entonces, la realidad es que hay que hacer un protocolo de estudio, hay que dar un tratamiento médico inicial y dependiendo de la mejoría se van haciendo ciertos estudios para ver si realmente es un trastorno funcional meramente o alimenticio o bien si hay algo más importante, ¿no? Inclusive divertículos, inclusive pólipos o inclusive vesícula, problemas de vesícula, ¿no? Que es muy común en las mujeres mayores de 40 años, cada vez es más frecuente y la realidad es que ya en cualquier paciente, ¿no? Por la misma ingesta de las harinas, de las grasas que tenemos y de los alimentos procesados y es una causa es una causa orgánica muy frecuente de padecer el trastorno funcional. No, doctor, entonces sí lo voy a tener que ir a ver, oiga, porque ya estamos más allá de los 40. No, pero te ves Muchísimas gracias, doctor. Me encantaría nos pueda compartir dónde encontrarlo, tanto en redes sociales como físicamente, si es que ahorita usted está atendiendo, con las medidas sanitarias a sus pacientes. Sí, así es, mira, yo estoy en el Hospital Star Médica, en el consultorio 605, piso 6, ahí me encuentran de lunes a viernes y el teléfono del consultorio de mi secretaria que se llama Vicky es el 442-195-8706 y con todo gusto ahí los esperamos. Y si dicen que van de tu parte, hacemos un descuento muy, muy, muy importante. Y claro, pues a Grace yo creo que no le voy a tener que cobrar, ¿verdad, Grace? Pero te espero. No, me vayas a ir. Perforado o algo así, Grace. No, sí voy a ir, me urge atacar esa situación, doctor, es muy incómodo estar entrevistando, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Un placer, doctor, haber platicado algo de lo mucho que queríamos pues enterarnos y le agradezco el tiempo. No, hombre, al contrario, Grace, muchas gracias y a toda tu audiencia. Ahorita en esta pandemia que va para largo, por favor sigan cuidándose, crean en esta cosa, en este virus, es algo real. No nada más los médicos lo vemos, yo ya tengo conocidos, familiares que han padecido esto, usen su cubrebocas, guarden su sana distancia, hagan caso a las autoridades y en su casa hagan algún ejercicio físico y eviten estar picando cualquier situación o cualquier alimento que vean. Hagan un hábito adecuado de alimentación, un hábito físico, no hacen falta más de 10, 15 minutitos de ejercicio al día y con eso créanme que van a mejorar su estado de ánimo, van a evitar los síndromes de ansiedad, de depresión, de muchas cosas psicológicas que ahorita están en boga por este confinamiento. Entonces háganlo y pues bueno, si a pesar de esto están con trastornos, con todo gusto yo los espero ahí en mi consultorio. Sería un placer atender. Gracias doctor, de todo corazón. Que tenga un excelente día. No, hombre, pues muchas gracias a ti. Igualmente.